En los confines de nuestro mundo conocido, donde el hielo se extiende hasta donde la vista no alcanza y el silencio reina de forma absoluta, se esconde un enigma tan profundo que desafía nuestra percepción de la realidad. Es la historia de un hombre extraordinario, el almirante Richard Evelyn Byrd, cuya vida, marcada por la audacia y la exploración, se entrelazó con un secreto que, según algunos, podría redefinir no solo la geografía de nuestro planeta, sino también la historia misma de la humanidad. Desde su nacimiento en Winchester, Virginia, en 1888, Byrd demostró una determinación inquebrantable, una sed de conocimiento que lo impulsaba más allá de los límites físicos y las fronteras de lo ya explorado. Graduado de la Academia Naval de los Estados Unidos, se especializó en la aún incipiente navegación aérea durante la Primera Guerra Mundial, una disciplina que exigía un coraje fuera de lo común. Su nombre resonaría a nivel global en 1926, con el supuesto primer vuelo sobre el Polo Norte, una hazaña que, aunque cuestionada más tarde, lo elevó al estatus de héroe. 3 años después, en 1929, consolidó su leyenda al sobrevolar el Polo Sur, confirmando su imagen como un explorador de lo imposible. Pero la Antártida, ese continente helado, se convirtió en su auténtica obsesión, no solo como un reto geográfico, sino como una pieza estratégica incalculable en el tablero global. Un lugar cuyos secretos y recursos podrían otorgar una ventaja sin parangón. Tras la Segunda Guerra Mundial, el velo del misterio se hizo más denso. Byrd fue puesto al mando de la Operación High Jump, iniciada en agosto de 1946. Una misión que, oficialmente, buscaba entrenar tropas en condiciones extremas, probar equipos y cartografiar el continente. Sin embargo, la magnitud del despliegue militar hacía casi imposible creer que su propósito fuera tan simple. Más de 4.700 hombres, 13 barcos, incluyendo un portaaviones, y 43 aeronaves conformaban una expedición que gritaba a los 4 vientos que era algo mucho más que una investigación científica. Parecía una operación militar a gran escala. El plan inicial de permanecer entre 6 y 8 meses se vio truncado de forma abrupta en febrero de 1947, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. Las versiones oficiales arguyeron condiciones climáticas extremas y accidentes trágicos que cobraron la vida, pero las declaraciones del almirante Byrd en Chile, antes de su regreso a Estados Unidos, dejaron un eco inquietante, una resonancia que aún hoy nos perturba. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Es en este punto, en la encrucijada entre lo oficial y lo inefable, donde emerge la pieza más polémica de toda esta historia, el supuesto diario secreto del almirante Byrd. Un documento que, según sus defensores, fue escrito en primera persona, una crónica íntima de un vuelo que desafió toda lógica conocida, un viaje a un lugar que no debería existir. En ese relato, Byrd afirmaba que mientras realizaba una misión de reconocimiento rutinaria, sobrevoló una cadena montañosa y, al otro lado, encontró un valle que era la antítesis de todo lo ártico. Temperaturas cálidas, vegetación exuberante y abundante, e incluso animales que recordaban a mamuts y otras especies prehistóricas, criaturas que desafiaban el tiempo y el espacio. Un paisaje que no correspondía a ninguna región polar conocida, un lugar sencillamente increíble, con ríos, lagos y un sol que no era el mismo que se veía en la superficie, una fuente de luz distinta. El diario, con una precisión que hiela la sangre, describe cómo su avión fue interceptado por objetos voladores de forma discoidal, silenciosos, eficientes, que lo obligaron a aterrizar en un lugar que no figuraba en ningún mapa, en ninguna carta náutica de la época. Allí, en ese recóndito y enigmático paraje, Byrd habría sido recibido por seres de elevada estatura, con cabello claro y ojos de un azul intenso que parecían contener la sabiduría de milenios.
Estos seres, a quienes Byrd denominó los maestros, lo habrían llevado a una ciudad subterránea, una metrópolis oculta, iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente visible, una luz que emanaba de la propia esencia de aquel lugar. Y el mensaje que le comunicaron, el mensaje, era urgente, apocalíptico. Para la humanidad, la civilización de la superficie estaba siguiendo un camino de autodestrucción. Y tras las recientes detonaciones nucleares, el planeta entero se encontraba en un peligro existencial. Estos seres, con una solemnidad impactante, habrían advertido a Byrd sobre el rumbo desastroso de nuestra sociedad, un sendero que ponía en riesgo la propia existencia del orbe. El supuesto encuentro concluyó con Byrd escoltado de regreso a su avión con la orden perentoria de transmitir el mensaje a los líderes de la superficie, aunque con la sombría advertencia de que probablemente sus palabras no serían escuchadas, que caerían en oídos sordos. Según la versión del diario, al regresar a la base, fue interrogado de forma exhaustiva y se le ordenó mantener un silencio absoluto sobre lo ocurrido, un juramento de confidencialidad que lo ataría hasta su muerte. Años después, el documento habría sido filtrado, aunque para muchos no es más que un fraude magistralmente fabricado por terceros, una pieza de un rompecabezas que no encaja. Más allá de la autenticidad o falsedad de este diario, existen hechos documentados que continúan alimentando el misterio, que mantienen viva la llama de la especulación. Byrd, de hecho, participó en expediciones posteriores, incluso encabezó la operación Deep Freeze en 1955, parte de la preparación para el Año Geofísico Internacional. Trágicamente, falleció en 1957, pero su legado quedó irrevocablemente marcado por una dualidad incómoda, casi esquizofrénica. Por un lado, fue un héroe, un pionero incuestionable de la exploración polar. Por otro, el protagonista de un episodio que hasta el día de hoy es usado como argumento irrefutable por aquellos que creen en la existencia de tierras ocultas más allá de los polos, más allá del hielo. La enigmática teoría de la Tierra hueca, impulsada desde el siglo XIX por autores como John Cliff Symes y Julio Verne, encontró en el caso Byrd un combustible perfecto, un argumento irrefutable para sus dogmas. Según sus defensores, la Antártida y el Ártico serían entradas a un mundo inferior, un reino habitado por civilizaciones avanzadas, de una tecnología y una sabiduría que superan con creces la nuestra. La versión más extrema sostiene que estas civilizaciones no solo nos vigilan desde las profundidades, sino que también intervienen, pero solo cuando el equilibrio del planeta se ve en riesgo, especialmente en lo referente al uso de la energía nuclear, un punto de inflexión para ellos. Para los escépticos, todo esto no es más que una construcción ingeniosa, basada en rumores infundados, errores de interpretación y documentos falsificados, un castillo de naipes sin base alguna. Sin embargo, el silencio oficial que siguió a la operación High Jump, la inexplicable desaparición de ciertos registros y las inconsistencias evidentes en los reportes de las operaciones High Jump y Deep Freeze mantienen viva la duda, una espina clavada en la conciencia colectiva. ¿Qué vio realmente el almirante Byrd en aquel vuelo que lo dejó tan perturbado? ¿Por qué un despliegue militar de tal envergadura se retiró de forma tan precipitada? Y, lo más crucial, ¿qué tipo de amenaza podía viajar de un polo a otro con tanta velocidad como para preocupar a un hombre que había visto de cerca lo peor de la guerra, una tecnología que escapaba a su comprensión? El abrupto final de la operación High Jump dejó más interrogantes que respuestas, pero lo que ocurrió después solo reforzó la sensación de que algo muy distinto a lo que se dijo había sucedido en verdad. Entre las teorías más persistentes se encuentra la que vincula la expedición con la presencia de bases ocultas en la Antártida, instalaciones que, supuestamente, no pertenecen a ninguna nación conocida. Hay quienes afirman que estas instalaciones, construidas en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, habrían sobrevivido a la derrota del Tercer Reich, manteniéndose operativas con una tecnología que superaba por décadas cualquier desarrollo convencional de la época, un salto cuántico en la evolución humana. El eco de esta versión
se amplifica con los informes no oficiales que mencionan avistamientos de objetos voladores sobre el continente helado, algunos con formas y patrones de vuelo imposibles de reproducir con la ingeniería humana de mediados del siglo XX. Las declaraciones atribuidas a Baird en la prensa chilena a su regreso de la expedición son un elemento central en este rompecabezas, un pilar fundamental. En ellas, alertaba sobre la necesidad de Estados Unidos de tomar medidas de defensa ante un enemigo, con la capacidad de moverse rápidamente entre los polos, una amenaza ubicua. Pero lo inquietante no era solo la descripción de la amenaza, sino el contexto. Provenían de un lugar que, oficialmente, era solo un desierto de hielo sin vida, pero donde, según Baird, existían rutas de acceso y actividad no registrada, un burbujeo de vida oculta. La entrevista fue publicada y luego, con la misma premura, relegada al olvido sin que se diera un desmentido formal, sin una palabra que contradijera lo dicho. Todos los vídeos de sus entrevistas también fueron eliminados, como si lo más conveniente fuera que se perdiera entre la vorágine de las noticias cotidianas, una verdad incómoda silenciada. Apenas quedan fragmentos, rumores, ecos distantes de una revelación silenciada. En paralelo, años después de la muerte de Baird, el supuesto diario personal se filtró, describiendo aquel vuelo hacia un territorio cálido en medio del hielo, la aparición de seres de aspecto nórdico y un mensaje directo para los líderes mundiales, algo que naturalmente capturó la atención de todos aquellos sedientos de verdad. Para sus detractores, se trata de un engaño orquestado para encajar en la narrativa de la Tierra hueca, una falacia bien construida, pero para sus defensores, es el testimonio crudo de un hombre que vio algo que no podía decir abiertamente, una verdad demasiado grande para ser revelada. La flagrante falta de pruebas directas, de evidencia irrefutable, no ha frenado las especulaciones. Cada detalle de la historia se analiza con la precisión de una investigación criminal, desde la ruta que habría seguido su avión hasta los tiempos estimados de vuelo que, curiosamente, no cuadran con la geografía oficial de la zona, una anomalía temporal. Algunos investigadores señalan que, si bien el diario podría ser apócrifo, ciertas partes, de forma asombrosa, coinciden con reportes internos que nunca fueron de dominio público, lo que plantea una pregunta escalofriante. ¿Cómo un falsificador podría haber accedido a información de esa naturaleza? También se discute el hecho de que Baird, incluso en entrevistas controladas y supervisadas, mantenía un tono críptico cuando se le preguntaba por sus experiencias en las regiones polares, como si supiera que cualquier declaración directa sería censurada, que sus palabras serían cercenadas. La férrea disciplina militar y el juramento de confidencialidad lo ataban. Eran cadenas invisibles que lo constreñían, pero sus silencios, sus pausas en el discurso, parecían hablar más que sus propias palabras, un lenguaje mudo que gritaba la verdad. La Operación HighJump no fue el último contacto de Baird con la Antártida. En 1955 regresó como parte de la Operación Deep Freeze, que sirvió para establecer bases permanentes y preparar el terreno para el Año Geofísico Internacional. Un proyecto con una fachada científica impecable, intachable, pero que desde las sombras implicaba la presencia constante de personal militar, equipos de comunicación de alta capacidad y una logística de transporte que parecía diseñada para algo mucho más que simples investigaciones meteorológicas o geológicas, un despliegue desproporcionado. En este contexto, los teóricos de la conspiración ven un patrón innegable, algo muy evidente, aunque no nos gusten esos temas. La Antártida, ese continente blanco e impoluto, pudiera ser el escenario de una lucha silenciosa, una batalla velada por el control de un territorio que, en realidad, es mucho más que hielo y viento. Más allá de lo que vemos, quizá exista otro continente, otra tierra, habitada por seres quizá mucho más avanzados que todos nosotros, pero que gracias a los acuerdos de las Naciones Unidas se mantiene en secreto, sin invadir, sin ser invadido, en un pacto tácito de no agresión. Imaginen, solo por un momento, todas las implicaciones políticas, económicas, geoestratégicas que tendría todo esto. Saber que el almirante Baird en realidad vio un continente oculto, que fue obligado a callar, que existía una civilización desconocida. Baird murió finalmente en 1957, y con él se fue gran parte de la verdad que nunca pudo decir, que se llevó a la tumba. Sin embargo, el misterio no murió con él. La teoría de la Tierra hueca, que ya existía mucho antes de su nacimiento, encontró en su figura el personaje perfecto para conectar las leyendas ancestrales con los tiempos modernos, un puente entre el mito y la realidad.
El concepto de que el planeta no es sólido, sino que contiene vastas regiones internas habitadas por civilizaciones avanzadas, fue popularizado por autores como John Cleaves y Julio Verne. Pero tras el caso Bert, esto comenzó a adquirir matices geopolíticos, una dimensión real. Ya no se trataba solo de un mundo interior de fantasía literaria, sino de un espacio real, con recursos incalculables y una tecnología capaz de alterar el equilibrio del poder global, de redefinir el futuro. Las entradas a ese mundo, se argumenta, estarían en los polos, ocultas bajo el hielo, en zonas restringidas, inaccesibles. Los tratados internacionales que limitan la actividad humana en la Antártida son en el fondo un acuerdo tácito para mantener esas regiones fuera del alcance del público, un pacto de silencio global. Los más radicales, sin embargo, aseguran que los encuentros descritos por Bert con los maestros no son simples metáforas, sino registros fidedignos de contacto con una civilización que vigila el desarrollo humano y actúa cuando detecta un riesgo para el planeta, especialmente en lo referente al uso de la energía nuclear en la superficie, su línea roja infranqueable. Esta narrativa es fácil de descartar como un mito moderno, alimentado por la imaginación popular. Pero las piezas que no encajan en el relato oficial siguen acumulándose, formando un rompecabezas incompleto. La reducción repentina de la operación High Jump, el silencio posterior, las declaraciones extraoficiales y la vigilancia extrema sobre el acceso a ciertas zonas de la Antártida y el Polo Norte son elementos que mantienen viva la duda, una espina clavada en la mente. Y aunque no es una prueba concluyente, sí existe un conjunto de detalles que, sumados, dibujan un panorama inquietante. Un continente que, lejos de ser un páramo vacío, podría ocultar la mayor anomalía geográfica y política de la historia reciente, un secreto a voces. Eso también explicaría la supuesta censura en Google Maps, la manipulación de la información para mantenerla velada. Con el paso de los años, la figura de Bert quedó atrapada entre la historia oficial y el mito, una paradoja andante. Para la Marina estadounidense fue un héroe polar, un valiente explorador. Para los defensores de las teorías ocultas, un testigo obligado al silencio, un mártir de la verdad. Entre ambas versiones se abre un vacío que nunca se ha llenado, alimentado por documentos incompletos, testimonios fragmentados y una cadena de decisiones que parecen diseñadas para mantener a la Antártida como un territorio más enigmático de lo que la geografía por sí sola permitiría. Las reglas internacionales limitan el acceso, las expediciones científicas se concentran en zonas seguras y el resto permanece intocable, un santuario de secretos. Rumores sobre entradas ocultas, ciudades congeladas y tecnologías imposibles se han filtrado a lo largo de décadas, pero siempre envueltos en desmentidos rápidos, en una negación sistemática. Quienes defienden la versión más extrema aseguran que Bert vio algo que conectaba con un fenómeno de alcance global, algo que, de hacerse público, habría cambiado nuestra visión del mundo para siempre, una verdad que nos haría libres, pero también nos destruiría. Más de medio siglo después, el continente sigue siendo para muchos un desierto blanco, un páramo desolado, y para otros, la puerta cerrada hacia un secreto que jamás debió ser hallado. Hasta que alguien atraviese esas fronteras invisibles y regrese con pruebas irrefutables, o hasta que nos permitan probarlo, la historia seguirá creciendo en las grietas del silencio, alimentándose de la incertidumbre. Porque hay misterios que, al no resolverse, se vuelven eternos. ¿Será que en algún momento, así como de pronto nos descubrimos América, descubramos entonces que había otro continente en nuestro propio planeta? ¿Quién nos dice que lo que creemos que son extraterrestres viniendo de vez en cuando no son más que seres de nuestro mismo planeta, pero que viven más allá de la Antártida, más allá del hielo, en un mundo paralelo que solo unos pocos han vislumbrado? Finalmente, la verdad, esa quimera escurridiza, es todo lo que tú te creas, es el reflejo de tu propia convicción. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.